Bueno, en este video pretendemos repasar algunos conceptos que ya hemos aprendido sobre funciones. Bien, entonces nuestro objeto de función, lo que nos interesa es una f de x y nos interesa analizar su gráfica, el dominio de la función, que recordamos son todos los valores de la variable independiente que es posible meter dentro de nuestra maquinita de la función. La imagen de f son todos los valores de y que obtenemos como resultado de haber puesto la variable independiente x dentro de nuestra maquinita de la función. También nos va a interesar conocer el corte de la gráfica con el eje y. Para eso hacemos siempre que x valga 0 y lo reemplazamos en la función. Y entonces f de 0 nos va a dar un valor. Este valor va a representar el corte de la gráfica con el eje y. Ya lo vamos a ver en ejemplos que siguen. Ahora, si al reemplazar a la x por 0 no es posible realizar la cuenta, entonces podemos decir que no hay gráfica de la corte, no hay corte de la gráfica con el eje y. Ahora vamos a analizar qué pasa si queremos conocer el corte de la gráfica con el eje x. Siempre para ello tenemos que hacer que la y valga 0 y vamos a resolver una ecuación. Aquí lo tenemos escrito. Si a la y la reemplazamos por 0, entonces nos queda que y es igual a f de x igual a 0 y esto es una ecuación que hay que resolver. Que de acuerdo a la función que tengamos, esta ecuación va a ser compleja, difícil, va a ser más fácil de calcular las soluciones de esta ecuación. O sea, está íntimamente relacionada con la dificultad que tenga f. Bien, en este video entonces nos proponemos trabajar con dos funciones muy sencillas, que son la función lineal y la función cuadrática. Comenzamos entonces con la función lineal. Tiene una expresión general que es de la forma f de x igual a por x más b. A la llamamos pendiente, b la ordenada al origen. Y vamos a analizar un siguiente ejemplo. F de x igual a menos 2x más 3. Graficamos, obtenemos una recta, le damos valores a x, valores muy sencillos. Por ejemplo, cuando x vale 0, la función vale 3. Cuando x vale 3 medios, simplificamos el 2 con el 2, nos queda menos 3 más 3 da 0. Cuando x vale 1, nos queda menos 2 más 3, 1. Y así, con 3 puntos ya podemos trazar la recta que será la gráfica de esta función. Veamos el corte de la gráfica con el eje y. Dijimos que a la x la reemplazamos por 0. Si a la x la reemplazamos por 0 y hacemos la cuenta, el valor que obtenemos es 3. Este 3 coincide con este corte de la recta con el eje y. Supongamos que queremos hacer el corte de la gráfica con el eje x. Dijimos que siempre debemos hacer, cuando queremos con este corte, es que la y a esta altura vale 0. Eso quiere decir que tenemos que resolver la ecuación f de x igual a 0. Nuestra ecuación será de primer grado, con una incógnita, menos 2x más 3 igual a 0. Despejamos la x y obtenemos que x vale 3 medios. Este 3 medios es el punto de corte que vemos aquí en la gráfica, exactamente aquí. Cuando x vale 3 medios, la recta corta al eje de las x. Bien, también dijimos que las funciones tienen un dominio, tienen una imagen. El dominio tiene que ver con todos los valores que podemos darle a la variable independiente. En el caso de una función lineal, podemos darle cualquier valor a la variable independiente x, por eso son todos los reales, y obtenemos infinitos valores de y. Por eso decimos que la imagen son todos los reales, independientemente que para graficarla usemos unos escasos 3 puntos valores de x. Veamos un siguiente ejemplo. ¿Qué
pasa cuando nuestra función es constantemente 3? Es decir, la pendiente que acompaña a la x es 0. Esta expresión sería 0x más 3. Bien, cuando nosotros queremos graficar la recta, es una recta paralela al eje de las x. El corte de la gráfica con el eje y está dado cuando x vale 0. Entonces, si reemplazamos a x por 0, obtenemos siempre el mismo valor 3. Ahora vamos a pasar al corte de la gráfica con el eje x. Siempre debemos hacer lo mismo, que el y valga 0. En este caso, si pretendemos que nuestra función constantemente 3 valga 0, esto no es posible, por lo tanto no hay corte con el eje x. En cuanto al dominio, seguimos diciendo de que podemos reemplazar a x por cualquier valor y no vamos a tener ningún inconveniente. En cuanto a la imagen de g, vemos de que solamente toma el valor 3 de y. Esto se escribe entre llaves y la imagen de g es el conjunto formado únicamente por el valor 3 de y. Vamos a analizar ahora el ejemplo de una función cuadrática. Su expresión general es de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Ax cuadrado es el término cuadrático, a se lo llama el coeficiente del término cuadrático. B por x, el término lineal, b el coeficiente del término lineal y c el término independiente. Veamos a través del siguiente ejemplo. Bien, entonces a vale 1, b vale 2, c vale menos 3. Los hemos sacado del primer ejemplo que vamos a trabajar. La gráfica se llama parábola. Para graficarla es muy importante encontrar el siguiente punto, llamado vértice, que tiene dos componentes, componente x del vértice y del vértice. Para el x del vértice hacemos la cuenta menos b sobre 2a, es decir, menos b, que sería menos 2, sobre 2 por 1, que es 2, menos 2 sobre 2 es menos 1. Para calcular su correspondiente y del vértice, evaluamos a la f en ese punto que acabamos de obtener de x del vértice. Entonces, f en menos 1 es lo siguiente. Somos muy cuidadosos con los paréntesis porque hay que reemplazar a la x por menos 1, entonces nos queda menos 1 al cuadrado más. El menos 1 es el que está elevado al cuadrado, lo escribo entre paréntesis, más 2 por menos 1, también encerramos entre paréntesis, menos 3. Menos 1 al cuadrado da 1, 2 por menos 1, menos 2, menos 3. 1 menos 2 menos 1, menos 3, menos 4. Aquí lo vemos en la gráfica. El vértice, menos 1, menos 4. Por aquí pasa el eje de simetría. Y para graficarla, además del vértice, le damos algunos valores. Por ejemplo, que x valga 0, la función vale menos 3. Que x vale 1, cuando x vale 1, la función vale 0. Cuando x vale menos 2, la función vale menos 3. Cuando x vale menos 3, la función vale 0. Ahora vamos a analizar de esta función cuadrática el corte de la gráfica con el eje y. Dijimos que a la x la reemplazamos por 0, nos queda 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3, queda menos 3. Si quisiéramos ver el corte o los cortes de la gráfica con el eje x, a la función la debemos igualar a 0. Cuando la igualamos a 0, observamos que x cuadrado más 2x menos 3 es igual a 0, es una ecuación de segundo grado, ya sabemos resolverla. Planteamos que las dos soluciones van a ser menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces, reemplazando por b igual a 2, tenemos que hacer menos 2, b al cuadrado es 4, acá ponemos 4 por a igual a 1, por c igual a menos 3, atento con la regla de los signos, nos queda que es 4 más 12, 16,
Entonces nuestras dos soluciones van a ser menos 2 más la raíz de 16 que da 4 sobre 2 o menos 2 menos 4 sobre 2. Si resolvemos, obtenemos 1 y menos 3, quiere decir que hay dos cortes de la gráfica con el eje X, que era lo que habíamos observado en la gráfica cuando habíamos realizado la parábola. Con respecto al dominio, son todos los valores de x que pueden estar adentro de la maquinita de la función cuadrática. Podemos reemplazarlo por cualquier valor, aunque para graficarla tomemos solo algunos. Y con respecto a la imagen, aquí podemos observar que es desde el valor del i del vértice, todos los valores de i mayores que el i del vértice. Entonces eso se escribe, son todos los valores reales mayores o iguales que el i del vértice, que en este caso concreto es menos 4. Ahora veamos un siguiente ejemplo, la función cuadrática x cuadrado más 2x más 2. Que si queremos analizar los cortes de la gráfica con el eje X, ¿sí? Vamos a trabajar solo con el corte de la gráfica con el eje X. Resolvemos la ecuación g de x igual a 0, x cuadrado más 2x más 2 igual a 0. Cuando trabajamos con nuestra fórmula, vemos que dentro de la raíz cuadrada nos queda un número negativo. Esto quiere decir que esta ecuación no tiene solución en el conjunto de los números reales, sino que nos escapamos y nos vamos al conjunto de los complejos. Cuando esto sucede, no hay corte de la gráfica con el eje X. Y por último vamos a analizar un tercer ejemplo, h de x igual a x cuadrado más 2x más 1. Le vamos a analizar el corte de la gráfica con el eje X, igualamos a 0, nos queda x cuadrado más 2x más 1 igual a 0. Cuando resolvemos esta ecuación de segundo grado, observamos que dentro de la raíz nos queda 0, por lo tanto, menos 2 más o menos 0 sobre 2 es un único valor igual a menos 1. Entonces, cuando esto sucede, tenemos un único corte de la gráfica con el eje X. Entonces, repasando un poquito las funciones cuadráticas, su gráfica es una parábola que puede suceder que tenga un único corte con el eje X, como en el ejemplo 3, que no haya corte como en el ejemplo 2, o que haya dos cortes como lo sucedió en el ejemplo 1.